Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto estar con ustedes en Amigos con Derechos. Este es el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que estén con nosotros y que se animen a ser parte de este esfuerzo del IDEPUC de tener un espacio de conversación, de aproximación, de mirada, siempre con un toque académico, no sería la Universidad Católica, pero también con un espíritu de conversación amplio, de debate rico sobre los temas que tienen que ver con nuestro país, con la democracia y con los derechos humanos. Hoy hablaremos, sin duda, de la democracia peruana y esa pieza que falta en el rompecabezas para que la sintamos como una democracia plena. ¿Qué hace plena una democracia? Sería la pregunta de partida. Y yo creo que mis dos invitados, que son unos especialistas tremendos en este tema y que conocen, investigan y trabajan estos asuntos, nos van a poder dar algunas luces desde su perspectiva. Además, una perspectiva joven, que es lo que valoro y saludo justamente del programa. Está con nosotros María Belén Elías. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, es miembro del Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, María Belén? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Y Alexander Benítez Alvarado es coordinador del área de Relaciones Institucionales y Proyectos del Instituto. Es, digamos, el hombre de los contactos, el hombre que se encarga de hacer que la maquinita funcione en el IDEPUC. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. No, encantadísimo de estar con ustedes. A ver, perdonen que apele un poco a mis años para plantear la primera pregunta de nuestra conversación. Cuando en el año 91-92 ocurre Barrios Altos y Cantuta, cuando ocurre, puede ser 93, si estoy equivocando los años, cuando en el 92 se produce el autogolpe de Estado, pero en el 95 hay elecciones y convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático, cuando hay un intento de cierre del Tribunal Constitucional, todavía en el Perú, los de mi generación no le llamábamos a eso una dictadura. Tenía visos, tenía elementos, tenía, no sé, la sensación de que había una cooptación permanente del poder y de los espacios de poder, pero nadie se atrevía a llamarlo de esa manera hasta que se produce el intento de la tercera reelección, y ahí creo que se nos cae a todos el tema y entendemos que se trataba abiertamente de una autocracia o de una dictadura. ¿Cómo le llamamos a lo que vive hoy día el Perú, María Belén? ¿Qué sensación te deja? Bueno, en realidad creo que es una tarea bastante difícil definir la democracia como tal, ¿no? Hemos podido ver que es una experiencia que tiene diferentes caminos en los diferentes países, en las diferentes regiones, y además a nivel académico también tiene diferentes formas de conceptualizarla, ¿no? Yo creo que un buen punto de partida, al menos para poder definir la democracia antes de mandarnos a la tarea de qué es lo que tenemos ahorita, es definirla como una forma en la que una comunidad política organiza el poder. Perfecto. ¿No? Y es una forma en que este poder se organiza básicamente bajo dos principios, grandes principios, ¿no? En primer lugar, la pluralidad en la toma de decisiones, y en segundo, la igualdad en el ejercicio de la ciudadanía política, ¿no? Es decir, pluralidad e igualdad en la expresión de preferencias políticas, ¿no? Bajo estos dos principios, el poder no le pertenece a nadie, en el sentido de que no le pertenece a un tirano, a una persona, no le pertenece tampoco a una clase o a un partido. Más bien, el poder le pertenece o es un flujo entre las voluntades expresadas por la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía que además reconoce que esta forma de organizar el poder es beneficiosa para la convivencia, es beneficiosa para evitar conflictos o violencia y por tanto también permite el logro de objetivos individuales y colectivos, ¿no? Para que estos principios funcionen y se aterricen, necesitamos al menos cumplir requisitos en dos grandes campos. A ver, hagamos checklist. ¿Cuáles son? Perfecto. El primero es el gran campo del acceso al poder. El acceso al ¿no? poder. Y el acceso al poder en requisitos democráticos se ha basado mucho en las elecciones. Correcto. ¿no? Básicamente las elecciones Ese que deben cumplir... Es un indicador clave, ¿no es cierto? Es un indicador clave, ¿por qué? Porque es un mecanismo que permite expresar a toda la población que conforma una sociedad, una comunidad política, cuál es el camino que quieren seguir como comunidad, ¿no?
Por tanto, estas elecciones tienen que tener también ciertos requisitos, como ser limpias, ¿no? Sin fraudes, transparentes, y a la vez ser justas, es decir, que garanticen la inclusión de toda la ciudadanía en la jornada electoral, que sean decisivas, que sean transparentes y a la vez que sean competitivas, es decir, que sean elecciones que permitan a los partidos partir, valga la redundancia, partir desde condiciones parecidas, sí, ¿no? claro. De competencia, ¿Solo pero parejo? Ajá, un suelo parejo, y a la vez poder expresar las preferencias políticas de los líderes y que lleguen con cierto alcance a la ciudadanía, ¿no? Acceso a la información, etcétera. Eso por la parte del acceso al poder. El segundo campo, diría yo, que es que la democracia también es una forma de hacer gobierno, ¿no? No es una forma solo de cómo accedemos al poder, que son las elecciones, sino que también es una forma en cómo es que se ejerce el poder. Y ese ejercicio del poder creo que tiene al menos unos 5 requisitos, ¿no? Una forma en que el Estado y la ciudadanía se relaciona a través de derechos y libertades, ¿no? Derechos sociales y libertades que les va a permitir participar políticamente y tener agencia individual y colectiva. También derechos y libertades que se median por un Estado de derecho, ¿no? Es decir, igualdad de trato ante la ciudadanía y su diversidad. Una necesidad también de la división de poderes. Entendido, y un balance de poderes que pueda justamente asegurar que estos derechos se den y con fiscalización debida y además con rendición de cuentas, ¿no? No solo un Estado que necesita que la ciudadanía ejerza su agencia y por tanto darle derechos y deberes, sino que la ciudadanía también pueda pedirle a quienes les gobiernan rendición de cuentas, ¿no? Que les pueda aclarar el camino de gobierno. Ese es el marco, el mínimo minimorum para que tengamos una democracia en general. Okay. Alex, ¿coincides con María Belén o quisieras plantear algún elemento que nos ha faltado en esa primera mirada? No, totalmente, ¿no? Yo creo que Belén acaba de resumir muy bien una discusión que es amplísima en ciencia política, ¿no? ¿Qué es la democracia, ¿no? Los componentes. Hay distintas maneras de dividirlo, pero más o menos yo creo que esos dos grandes grupos explican muy bien lo que es una democracia. Y ahí lo que quisiera agregar tal vez es como... Ok, entonces es el marco de partida, ¿no? Eso es lo que define una democracia. Ajá. Y lo que tradicionalmente se ha entendido es que basta que uno de estos elementos no esté funcionando correctamente para decir que no estamos en una democracia, ¿no? Okay. Y el sesgo que generalmente se observa es que cuando una de estas dos cosas no está funcionando bien, estamos transitando hacia un autoritarismo, ¿no? Y eso es lo interesante de Perú, que no es exactamente así. O sea, hay retrocesos en estas esferas en diferentes niveles, sin embargo, y hay una tendencia hacia el autoritarismo, y sin embargo no vemos que el poder se empieza a concentrar en un lugar en específico, ¿no? Y lo que tenemos en este momento, en realidad, o lo que veo a raíz de lo que empieza a comentar Belén, son dos elementos bien claros, ¿no? En el largo plazo, con su manifestación más concreta en este momento, pero en el largo plazo lo que vemos es un proceso de dilución del poder, en vez de concentración, ¿no? Lo que vemos, ¿percibes eso? Yo siento eso. Lo que vemos son actores que tienen características específicas y que más que representantes políticos, por ejemplo, Mauricio Zabaleta les denomina ocupantes ocasionales del poder. En realidad son actores sin experiencia política, sin trayectorias de largo plazo y con una visión bastante cortoplacista de lo que es el juego político en realidad, y eso los hace propensos a la irresponsabilidad política, ¿no? Y lo otro que vemos en este minuto es una alianza precaria entre un ejecutivo que ha respondido con una violencia sin precedentes, sin precedentes, de la democracia, así es. Con un conjunto de actores de derecha conservadora que en realidad han construido un discurso bien anticiudadano, ¿no? Es decir, quien protesta está ligado, tiene que estar ligado, por ejemplo, a influencia internacional de izquierda comunista, o quien protesta está ligado al terrorismo. Esto ha terminado pegando a un conjunto de actores que son débiles, pero los ha terminado pegando y se han manifestado en un nivel de violencia no visto antes, que se manifestaba en otros momentos en conflictos socioambientales, por ejemplo, pero no a esta magnitud. Y ese ejemplo bien claro atenta directamente contra uno de los componentes que Belén plantea, ¿no? Que es la manera en la cual se ejerce este poder, cómo hay libertades que ya no están garantizadas en este momento, y partiendo de eso ya podríamos decir que pues una democracia no tenemos, ¿no? Tenemos un fenómeno que está en movimiento, que es difícil de definir, que está caracterizado por ese tipo de actores que se comportan de esta manera,
que en este minuto tal vez están pegados por este discurso construido que ha tenido una consecuencia directa en términos democráticos y que genera un retroceso, pero claro, lo que surge de eso, llamarlo autoritarismo a secas es complicado, ¿no? Entonces yo creo que ese es un marco de partida importante sobre el cual vemos retrocesos suficientes para decir ya no hay una democracia, pero lo que está en este momento ya es más complicado de definir. ¿Puedo poner sobre la mesa una duda? Yo quería preguntarles, quizás porque nos hemos acostumbrado a viejas formas autoritarias donde la presencia de lo militar, la fuerza, el poder se ejercía con una dureza y con una expresión de la misma, quizás lo que hoy vivimos todavía no le llamamos de cierta manera porque no tiene ese componente, María Belén. O sea, hay un debilitamiento institucional, pero no aparece la foto de ese tanque o del soldado con la bota. Correcto. Creo que últimamente una de las cosas que están más presentes en la teoría sobre la desdemocratización o el retroceso democrático es que los quiebres democráticos o estas debilidades en la democracia se van manifestando no de manera cruenta, rápida, sino más bien hablamos de muertes lentas, ¿no? Y estas muertes lentas, impredecibles ante ojos de los ciudadanos y ciudadanas que viven el día a día, ¿no? Por eso es que creo que resulta útil preguntarnos, ok, si es que esta muerte ha sido lenta, ¿cómo es que hemos llegado aquí? ¿Y cuáles han sido estos momentos, esas acciones pequeñas? ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, María Belén? Yo creo que hay básicamente en Perú tendencias, ¿no? Continuidades, y que en estos últimos años se han marcado hitos que marcan, como decía bien Alexander, cosas sin precedentes que disminuyen los mínimos de convivencia democrática que tenemos hoy en día, ¿no? Por tendencias, yo diría que en los últimos 20 años y mucho más específicamente desde el 2016, tenemos básicamente una política ejercida por agentes libres como ocupantes ocasionales de poder, como les decía Alexander, producto de un sistema de partidos desinstitucionalizado o más bien muy débil, ¿no? Fragmentado, con alta volatilidad. En 2021 tuvimos 18 fórmulas presidenciales, 20 listas al Congreso, y en las elecciones regionales y municipales era un signo que ya estaba presente, ¿no? O sea, regiones que compiten, en donde compiten partidos y movimientos regionales, más de 15 incluso en regiones, por un gobierno regional, y terminan teniendo en primera vuelta menos del 15% de aceptación, ¿no? Entonces, hablamos de un débil sistema de partidos y de organizaciones políticas, hablamos de liderazgos bastante débiles que no enraizan en la ciudadanía ni en los niveles de gobierno, ¿no? Sin carreras políticas, sin rendición de cuentas. Todo esto hace que los resultados del gobierno, una vez que estos agentes entren ahí, sean bastante pobres, ¿no? Sean bastante pobres, tanto a nivel de liderazgo y representación como a nivel tecnócrata, sin duda, ¿no? O sea, hay reformas con pocos resultados en lo político, ¿no? Estas dos leyes después de la transición, la ley de organizaciones políticas y la ley de descentralización, con pocos resultados y con pocas ganancias a nivel de cómo es que distribuimos el poder de manera plural, igualitaria, ¿no? Hay poco reflejo del crecimiento económico y del boom de los commodities en la época del 2010. Además, un Estado con poca capacidad para responder a demandas recurrentes o fenómenos recurrentes como el friaje, los desastres naturales, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de agentes que tienen poca capacidad para pensar en largo plazo, que termina repercutiendo en un Estado con poca capacidad para poder poner políticas que nutran la relación con la ciudadanía. Y esto genera un tercer punto al que quiero llegar, que es la desafección de la ciudadanía con la política, ¿no? Altos índices de desaprobación, un incremento en el ausentismo electoral también, que debería alertarnos. La votación del partido ganador cuando empieza y cuando acaba es impresionante, la volatilidad de ese voto, ¿no? E incluso la desaprobación que empieza suficientemente alta. Nadie tiene esperanza o ilusión en el liderazgo que acaba de asumir un cargo. Y eso es altamente grave para la democracia, sin duda. Que se basa en la representación. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Alex, pero hay una paradoja en todo esto que quiero proponerte resolver, y es: nuestra vida republicana siempre estuvo marcada por interrupciones a través de golpes militares de nuestra incipiente vida en democracia, pero desde el año 2000 o 2001
habíamos tenido el proceso más largo, ¿no es cierto?, donde se habían sucedido gobiernos democráticos. Más allá de los errores que María Belén plantea y las debilidades propias, habíamos sostenido una continuidad. ¿Qué pasó? ¿No aprendimos a vivir en democracia? ¿Nos ganó la posibilidad de tener un gobierno que asume y exige responsabilidades y deberes de los ciudadanos? Yo creo que sí, de acuerdo, ¿no? Y yo creo que lo que pasa en Perú es una buena manifestación de lo que a nivel internacional se conoce como aquello que ataca la democracia, que es lo que comentaba Belén hace un minuto, ¿no? En realidad, mucho de lo que sucede con nuestra democracia depende del juego de los actores políticos. Sin duda. Eso es clave, ¿no? Hay responsabilidades específicas, Así con es. nombres específicos, y eso ha tenido consecuencias a dónde hemos ido a parar, ¿no? Y creo que un hito importante es lo que sucede en el 2016, ¿no? Ok. Como para un poco Es un explicar. parteaguas, digamos, ¿no? Sí. Creo que se coinciden que en el 2016 algo cambió. Había cierta continuidad, se aceptaban ciertas cosas, la democracia parecía funcionar, incluso por mucho tiempo el desempeño de la democracia peruana estuvo por encima del promedio de sus pares regionales en términos de elecciones limpias, abiertas y competitivas. Y en el 2016 como que algo se rompe, ¿no? Gana un Pedro Pablo Kuczynski con un margen muy pequeño y tienes un Congreso con una mayoría que acepta la derrota a regañadientes y luego dice, a pesar de que hemos perdido, vamos a implementar el plan de gobierno, y se abre la puerta para el uso de mecanismos como la vacancia del presidente, la Que se disolución había del usado una Congreso. sola vez en la vida republicana, ¿no es cierto? Y de un momento para otro aparece en el discurso Así es, común así de es. nuestra vida política, Como ¿no? un arma de control político, que no lo era, ¿no? Y en ese momento se abre ese espacio y empieza una alta polarización en la cual esto se vuelve casi recurrente, ¿no? Todo el día escuchas posibilidades de vacar al presidente y empiezan las censuras, empieza la posibilidad de la disolución, ¿no? Debilitamiento institucional, María Belén. Mi sensación, y por supuesto que puedo estar equivocado, ustedes me corregirán, pero mi sensación es que hay un cogobierno ejecutivo-legislativo donde sectores conservadores gobiernan. Creo además que hay un ministerio público que está al servicio del Ejecutivo, con una fiscal muy cuestionada. Creo además que hay un tribunal constitucional a la medida del Congreso, que está devolviendo favores. Y creo que hay unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que no se han sabido desmarcar de su instrumentalización o no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta que hay un uso perverso de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional. Este escenario ¿tiene vuelta atrás o son los elementos claves necesarios para pensar en que transitamos sí o sí hacia un autoritarismo? Y planteo lo último, ¿qué podría pasar si el jefe de la OMPE y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones son traídos abajo por la mayoría del Congreso? No, es una pregunta compleja, creo, ¿no? O sea, como bien decíamos, hay continuidades, hay cosas que no nos sorprenden del caso peruano por la poca representatividad del sistema de partidos, por estos agentes libres o ocupantes ocasionales, y una ciudadanía desafectada, pero como dice Alex, hay un momento donde las condiciones para la convivencia democrática termina siendo impactada negativamente por esta competencia, por la concentración del poder entre los actores. Y como fallan, porque no llegan a tener esta concentración del poder, van haciendo intentos como, la negación de ciertas instituciones de defensa de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, o ataques a organismos electorales, o incluso el pensar que el país puede estar fuera de tratados internacionales o de convenios de derechos humanos fundamentales, pero que van marcando un círculo vicioso, ¿no? Quiero decir básicamente que los actores van, en la medida en que ven que tienen dificultades para concentrar el poder, hacen intentos con cierta tendencia autoritaria a cooptar ciertas instituciones o a tener prácticas, por ejemplo, constitucionales que intentan tener competencias desleal o una competencia obstruccionista, ¿no? Pero que van marcando nuevos límites de lo que se puede hacer, Sí, ¿no? señora, yo pienso lo mismo. Entonces, estos nuevos límites creo que en este último año han tenido mucho que ver con la coerción y con la capacidad que tienen los agentes de las fuerzas del orden para poder intervenir en movilización.
Y creo que justamente es esto lo que termina generando un panorama distinto, ya no de continuidades, sino de cosas que pueden amenazar mucho más al régimen y por tanto abrir un paraguas nuevo de amenazas incluso peores, ¿no? Okay. Porque además hay impunidad. Sin duda. Dentro de hay impunidad. Dentro de todo, de Totalmente. todas las acciones, ¿no? De acuerdo. Alex, complejizamos más la discusión. Me pongo en los zapatos de los conservadores en el Congreso porque he conversado con ellos, entonces ellos te dicen, mira Carlos, Castillo habrá ganado, pero Castillo ya estaba negociando con la inteligencia cubana, como lo hizo en Venezuela Chávez y Maduro, para cooptar el poder y convertir esto en una nueva Venezuela. Te lo dicen con esa, digamos, con esa tranquilidad. Ellos tienen esa información. O te dicen, nosotros justamente hemos salvado la democracia peruana de los intentos de una izquierda que negociaba la entrega del país al comunismo cubano. Entonces, la pregunta es, si eso es cierto, si realmente los motivó ese miedo y ese temor a esa cooptación, ¿valió la pena lo que hicieron? ¿Hicieron bien en encerrar y en agobiar a un gobierno democrático que perdía el norte en los valores institucionales propios de nuestra democracia? Yo creo que lo primero es preguntarse por qué creen eso realmente, ¿no? Yo todavía no tengo claro si es una cuestión de convicción real de qué está pasando. Si no, o es la construcción de un discurso práctico para justificar justificarse. El implementar ciertas medidas y el no reconocer un gobierno de izquierda. El no reconocer un gobierno de izquierda. Y también media ahí la desconexión que tienen estos actores con lo que sucede en la realidad social del país, ¿no? O sea, es el no querer ver que tienes al frente, o peor aún, que es la incapacidad de los actores políticos de reconocer la agencia de quien está protestando, por ejemplo, ¿no? Es imposible que estas personas tengan una demanda política, tiene que haber alguien atrás, ¿no? Bolivia, el terrorismo, ¿no es cierto? Alguien tiene que estar construyendo esto acá. Entiendo. No sé si es por convicción, por ingenuidad, por desconexión o por mala intención. Por perversidad, ¿no? Pero eso está ahí definitivamente y es algo que se usa, y lo más peligroso sirve como justificación para un uso, sirve como justificación suficiente para que las instituciones del orden utilicen de manera desmedida la fuerza en muchos casos, ¿no? Y eso es lo más peligroso. Pero ahora, siendo así, ¿hicieron lo correcto? Pues no, porque en todo caso la idea es buscar, sé que están usando los mecanismos institucionales que tienen a disposición para tratar de, no sé, impedir que esto suceda, ¿no? Pero en realidad yo creo que esa no era la manera, ¿no? En realidad creo que el parte del juego político democrático es, porque de plano yo asumo que esto no está sucediendo así, ¿no? Y creo que tiene que haber más mesura y más responsabilidad a la hora de usar mecanismos que son tan extremos, ¿no? Y que ponen al país en un momento de tanta como incertidumbre. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, lo que pasó en Perú en la pandemia, es decir, estos discursos existían en ese momento. Se va acá un presidente como Vizcarra en ese momento, en un momento en el cual en el país la gente no tenía acceso a una cama en un hospital, no tenía acceso a un balón de oxígeno, y la gente ve eso, no ve la desconexión, ve cómo se construyen narrativas, se pelean entre ellos, utilizan los mecanismos que son para usar en contextos extremos de manera recurrente, y se olvidan de lo que está pasando abajo, que es la gente y cómo ellas y ellos pagan las consecuencias, ¿no? Y mirando hacia el futuro, porque hay que ser optimistas, parece que nos vamos a elecciones en el 2026, sí o sí. Sin embargo, la Comisión de Constitución del Congreso no ha podido desarrollar las reformas constitucionales que el propio Congreso se comprometió para ir a unas elecciones, por lo menos en condiciones normales, ¿no es cierto? Tan es así que solamente la ruptura de la cuestión de confianza que rompe el equilibrio de poderes ejecutivo-legislativo no lo van a resolver para el 2026, lo cual va a situar a un ejecutivo nuevamente débil frente al Congreso de la República. María Belén, ¿cómo resolvemos, es la pregunta del $1.000.000, ¿eh? ¿Cómo resolvemos estos 2 años como ciudadanos? ¿Qué hay que exigirle a este Congreso y cómo sancionamos su no cumplimiento? Yo creo que a lo que hay que apostar es fijar no negociables de nuestra democracia, ¿no? ¿Qué serían cuáles? ¿Qué no se negocia? En realidad no debería poder negociarse nada, pero principios de igualdad y pluralidad, igualdad en la agencia y pluralidad en la toma de decisiones merecen tener, no sé si reformas, vigilancia ciudadana, movilización,
pedidos de rendición de cuentas. No digo que todas estas sumadas vayan a generar un ambiente totalmente diferente, Entiendo. pero creo que el simple hecho de que la ciudadanía entienda que hay un conflicto de poder dentro de los agentes, de los líderes que las gobiernan, y que no están tomando decisiones correctas, y por tanto son decisiones que pueden cuestionarse, que se tiene que exigir que se reviertan. Creo que eso empodera más a la ciudadanía a que pensar que esto siempre va a ser así, ¿no? En ese sentido, creo que hay aún destellos o bocanadas de oxígeno en organización social, movilización social, por ejemplo, ante la ausencia del Estado en zonas periféricas de Lima, la organización de mujeres a través de comedores populares, a través de ollas comunes, ¿no? Sin ganas de romantizar la precariedad, Te entiendo. sino en función a cómo es que la política sobrevive en lugares donde se concertan proyectos comunes y se trabaja de manera comunitaria también a través de esos, ¿no? Poder debatir desde ahí, cómo es que la política no está teniendo mi demanda, no necesariamente pensándolo desde, no necesariamente pensándolo desde, ¿cómo hacemos para evitar que la política me afecte? Sino cómo hago yo para afectar la política que existe para que pueda cambiar las condiciones de vida, ¿no? Entonces, podemos establecer muchísimas reformas, muchísimos cambios institucionales, pero ahí no está la carne de la política. Ahí ello no nos va a... Eso lo decía, de hecho, Mauricio Zabaleta, ¿no? Eso no va a hacer cambiar los marcos de los incentivos de los agentes que nos gobiernan. Lo que los va a hacer cambiar son personas con carreras políticas, con legitimidad política, que irrumben en el espacio público y que pueda hablar por más gente de lo que hablan los que nos gobiernan ahora. Pero eso obliga entonces, Alex, a fortalecimiento inmediato de partidos políticos. Durante mucho tiempo pidieron financiamiento, ya lo tienen. La ciudadanía les ha exigido, digamos, ideario, convocatoria, capacitación, que se capaciten para la gestión pública. No pueden llegar a gobernar a aprender, tienen que llegar ya preparados, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos hoy está muy lejos de eso. Un primero o segundo paso para llegar hacia esa meta, ¿por dónde sería, Alex? ¿Qué camino tomarías? Lo primero que yo diría en relación a eso es que los partidos se vienen debilitando en todo el mundo. En todo el mundo, sí, es verdad. Y cada vez la gente se siente menos representada por los partidos y confía menos en sus instituciones. Y Perú es un caso bien alarmante de eso, ¿no? En realidad, pero más que extremo, lo llaman como a la vanguardia, ¿no? Es el primero de lo que viene después en la región. Okay. Y siendo esto así, yo creo que pensar en un sistema de partidos es una cosa... Un sistema de partidos sólido en el Perú ya es una cosa muy alejada de la realidad, ¿no? Okay. Estamos muy lejos de eso. Y creo que en realidad por lo que habría que apostar es por la construcción de trayectorias políticas individuales. Es decir, yo creo que es muy difícil construir organizaciones sólidas en un sistema de partidos que sea capaz de representar y que tenga arraigo en todo el territorio, pero creo que es más factible pensar en incentivar la participación de actores específicos que poseen liderazgo social, que tienen legitimidad en varios espacios de la sociedad, hacerlos o encontrar los incentivos para hacerlos ingresar de alguna manera en la esfera pública y favorecer que esas trayectorias puedan ser de largo plazo. Entonces, para ir como de forma concreta, creo que lo primero, y no sé si obvio, pero creo que es súper importante, creo que se tendría que eliminar esto de la no reelección de congresistas, por ejemplo, ¿no? Creo que esa es una medida que está incentivando este perfil de actor irresponsable, propenso a activar mecanismos extremos, porque sabe que no tiene ninguna proyección política, ¿no? Que no va a durar al mandato que le corresponde, incluso puede ser mucho menos porque en el camino pueden suceder más conflictos y simplemente no llegar, ¿no? Entonces, lo hace muy propenso a intereses más individuales, personales. Yo creo que es fundamental como favorecer trayectorias políticas que se sostengan en el más largo plazo, eso como primer punto de partida, porque pensar en construir organizaciones políticas sólidas ya no pasa por cambios normativos o reformas, son procesos sociales de mucho más largo plazo, la construcción es de militancias y tomando en cuenta un contexto mundial en el cual todo eso ya cambió, o sea, que cambió y cambió muy rápido. Entonces,
pensar en los partidos como se pensaba antes ya creo que es poco viable. Y en un país con poca tradición militante, digamos, salvo el partido aprista, probablemente... Nunca se produjo otro partido como sucedió, por ejemplo, en Uruguay o sucedió Sí, entonces... Y Argentina, el peronismo, lo que expresa, ¿no es cierto? Antes, previo a los 90, ¿no? Teníamos un sistema de partidos que más o menos se acomodó, pero en realidad nunca fue un sistema de partidos tan consolidado. En realidad, como mencionas, lo más cercano a un experimento partidario con militancia amplia fue el APRA. Sí. Bueno, María Belén, Alex, la conversa está espectacular, pero me están diciendo que los minutos corren y no quiero que se me pase la oportunidad de trasladarles algunas preguntas del público que también quieren conversar con ustedes esta tarde. María Belén, te preguntan cómo se debe fomentar la institucionalidad de los partidos políticos. Mira, un poco retoma lo que Alex estaba planteando. Totalmente de acuerdo con Alex, hablar de un sistema de partidos que llegue a tener poder en los diferentes niveles del Estado, en los diferentes niveles de gobierno, arraigo, es muy difícil. Si es que los líderes individualmente le estamos diciendo que no tienen capacidad de representar, ¿cómo podríamos hablar de grupos, ¿no? Organizaciones con esa capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que es lo deseable, ¿no? No digo que no es algo por lo cual se debería trabajar, pero lo de las trayectorias, carreras políticas individuales que tengan legitimidad de sectores de la ciudadanía, que puedan ir convocando poco a poco a militancias, que tengan capacidad de también invertir en sus propios partidos, invertir no solo a nivel económico, sino a nivel programático, a nivel de trabajo de bases, etcétera, apostar lo que decía también Zabaleta de lo local hacia lo nacional, me parece una súper idea. Y obviamente esto puede venir acompañado con reformas o la reevaluación de ciertas políticas como la reelección de autoridades nacionales y subnacionales. Y también quizás ver qué elementos de la competencia política quizás no han incentivado ese tipo de carreras, ¿no? Por ejemplo, la segunda vuelta electoral a nivel de las regiones, en donde más bien parece Marisabel Remy le llama una competencia latinca, porque básicamente quien puede invertir más en campañas termina disputándose ese 1-2% que termina alejando de un candidato a otro y por tanto terminan ganando personas con 12% o claro, que van a la segunda vuelta con 12-13%, y en la segunda vuelta ganan con un 30%, que no es tampoco la gran parte de la ciudadanía. Entonces, evaluar cómo es que nuestro sistema incentiva o desincentiva, incentiva a intereses particulares y desincentiva a personas que existen y que tienen liderazgo y legitimidad colectiva, ¿no? De acuerdo. Alexander, te preguntan si los partidos y gobiernos no responden a las demandas ciudadanas, ¿desde qué espacios locales podemos reconstruir la representación democrática? Es una pregunta creo que bien compleja, ¿no? Pero creo que en la sociedad, frente a la falta de interacción o conexión que existe entre ciudadanía y actores políticos o partidos políticos, sí se han construido mecanismos alternativos a través de los cuales la sociedad civil y los grupos en específico interactúan con el Estado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en organizaciones como ANFACEP, ¿no? Que ha desarrollado mecanismos para interactuar con el Estado sin pasar a través de partidos políticos, ¿no? Y eso sucede con diferentes actores sociales en general. Entonces, yo por lo que apostaría es por encontrar la manera de incentivar su ingreso de manera particular y pensar, como decía Belén, desde abajo hacia arriba, ¿no? Creo que es una pregunta compleja, pero en realidad la representación en ciertos espacios ya se da, pero a otro nivel. Es decir, hay actores que ya gozan de legitimidad, ¿no? Hay una frase interesante que creo que era de Rodrigo Barnechea, en la cual plantea esto de: en el Perú lo que sucede es que los cargos dan poder, cuando en realidad debería ser que una persona que tiene poder, porque tiene legitimidad, porque tiene capacidad de representación, se le asigna el cargo, ¿no? Y creo que esa es la manera de pensar y encontrar esas personas que existen, apostar por ello y favorecer su ingreso. 30 segundos finales. Hace unos días fue extraditado finalmente el presidente Toledo. Y me puse a pensar, bueno, Fujimori en prisión, Castillo en prisión, Toledo en prisión, el sátrapa de García que escapó de la
de la responsabilidad de asumir sus actos frente al Poder Judicial, frente a la Fiscalía, ¿no es cierto? Los otros presidentes investigados, desde fuera hay gente que me dice, qué maravilla tu país, cómo la justicia funciona, cómo meten presos presidentes, ¿no es cierto? Pero creo que hacia adentro la sensación que tenemos es de profunda debilidad y de profunda desazón frente a ello. María Belén, en estos segundos finales, ¿qué reflexión te merece la extradición del expresidente Toledo? Igual tú, Alex, en un ratito te pregunto. Bueno, básicamente, como tú has descrito bien, ¿no? Esta tendencia o lista de presidentes involucrados en hechos de corrupción no hace más que generar desilusión de lo que puede hacer la política para la vida individual y colectiva, ¿no? Esa apuesta que debería ser la democracia y un trabajo de todos decrece o se desencanta cuando ves que personas no han cumplido con responsabilidades, menos aún aquella persona que supuestamente está dirigiendo, que tiene más responsabilidad, que tiene presión internacional. Justo esa persona no se puso las pilas por el proyecto, ¿no? El privilegio de dirigir los destinos de una nación. Y además en un periodo muy, muy, muy significativo como fue la transición hacia la democracia, Sí, ¿no? señora. Entonces Toledo fue un símbolo Sí, de señora. cambio, de pluralidad del poder, distribución, y no se cumplió, pero no significa que no se pueda hacer. Para mí fue la mayor decepción. La Marcha de los Cuatro Suyos es la gesta democrática probablemente más interesante de los últimos 25 años y la decepción vino con él. Alex, perdón, tu reflexión final. Muy alineado a lo que dice Belén, y no solo, o sea, en el caso de Toledo, no solo él encabeza la transición hacia la democracia, sino también la transición hacia la paz, ¿no? El Perú pasaba de atravesar el periodo más violento y en el que tocó fondo, y fue un contexto en el cual había cierto consenso mínimo que había cosas que tenían que cambiar, y lo que está sucediendo es un ejemplo más de cómo todo eso falla, ¿no? Pero a veces me digo esto para tratar de no irnos como con la cosa muy triste, ¿no? Pero es que hasta hace muchos años se pensaba que las democracias en América Latina no eran viables, ¿no? Porque la manera en la cual se pensaba esto, que era que habían características estructurales que tienen que ver con su nivel de pobreza, desigualdad, informalidad, que hacían que la democracia no pueda surgir, y surgió, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo tiene responsables específicos con nombre y apellido, ¿no? Y si la democracia en el Perú está en este momento como está, es porque hay actores específicos que hicieron cosas. Es decir, en tanto lo que hicieron ellos pesa, significa también que puede cambiar, que no estamos condenados a ir a ningún lado realmente, sino que si se hacen esfuerzos para cambiar quienes ocupan estos lugares y se cambia la manera en la cual ocupan o ejercen este poder, la cosa sí puede ser distinta. La justicia ahí tiene un papel fundamental para poder cambiar también las esperanzas de la gente. Bueno, y yo tengo la esperanza de conversar en otro momento con ustedes, porque ha sido una conversación bacán, nos he sentido además muy claros, muy lúcidos, y creo que suman desde una perspectiva joven y tan informada a este debate tan importante. María Belén, me encantó tenerte en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a sido un ti, gusto. a Alex. Alex Benítez, también, gracias. Muchísimas Un gracias. gusto, haber también conversado contigo. Bueno, y antes de despedirnos rápidamente, no se pierdan el tercer conversatorio, ¿Cómo impulsar el diálogo en un país polarizado? Estamos iniciando las inscripciones para el tercer conversatorio del ciclo Crisis Política, Violencia y Polarización en el Perú. Este es un evento donde se van a abordar los escenarios polarizados en el Perú, sus características, la afectación a derechos humanos, el rol de los medios, que es un actor fundamental en toda esta discusión, y qué lecciones podemos tomar en nuestro pasado postconflicto para atender mejor los periodos de confrontación. ¿Dónde va a ser esto? Bueno, en el campus de la universidad, en el auditorio Armando Solés, el auditorio de Derecho, el 4 de mayo del 2023, ahorita, el ingreso no tiene costo, solo hay que presentar el DNI en la puerta principal. ¿Quién organiza? Por supuesto el IDEPUC, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y las inscripciones a través de las redes sociales. También desde aquí, desde este espacio, hacemos un llamado a la pronta reapertura del LUM. Ya estuvo bueno, ¿no? Que Miraflores niegue este espacio al lugar de la memoria, un espacio fundamental de reflexión, un espacio con el que uno puede discrepar también, ¿eh? Yo tengo severas discrepancias en el tratamiento
tan blando que tiene el LUN respecto a las Fuerzas Armadas y a su comportamiento en el conflicto armado interno, pero no por eso lo quiero cerrar. Lo que quiero es una reflexión sobre lo mismo y una discusión amplia. Así que desde aquí le pedimos al municipio de Miraflores una pronta reapertura del lugar de la memoria. Es fundamental tener ese espacio de inclusión y tolerancia a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y luego el Museo de la Memoria, para que no se repita, de Ayacucho también nos invita, ¿no es cierto? Ya que no tenemos memoria en Lima, por el momento, podemos tenerla en Ayacucho, en este espacio de memoria, donde nos invitan a visitar los más de 100 lugares de memoria en el Perú impulsados por organizaciones de familiares. Alexander hace un ratito mencionaba justamente ANFACEP, ¿no? Es uno de los museos o lugares de memoria más emblemáticos, para que no se repita, de ANFACEP en Ayacucho. Todos invitados, de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 3 a 5, en el Jirón Libertad 1365, al frente del Parque de la Memoria. Aunque se empeñen los conservas en anular la memoria está más viva que nunca. Gracias por estar en Amigos con Derechos. Nos encontramos en una nueva oportunidad.